Marinela, a ver, en este día de semana, al principio de semana, por supuesto, entrando al mes de agosto, ya pasó el aniversario de Bolivia, de la independencia, Bolivia 198, no sé cómo habrá estado el discurso del presidente, pero tengo entendido que me vas a tocar sobre derechos humanos, la CIDH. ¿Qué pasó con la CIDH y Juan Carlos Camacho? Bueno, el tema, Modesto, es que una vez más se pone en evidencia la complicidad de la CIDH con el narcoestado que impera en el país. Resulta que muy indiferente a lo que podamos pensar o a la línea que pertenezca Luis Fernando Camacho, Yanina Áñez y todos los detenidos, resulta que se ha cometido una de las más grandes injusticias, en este caso contra Luis Fernando Camacho. ¿Por qué? Esta entidad que teóricamente vela por los derechos humanos ha decidido cerrar el caso, un caso absolutamente armado. Lo peor de todo, Modesto, es que ellos han determinado que en Bolivia no hubo fraude. Y el proceso que se le ha llevado adelante a Luis Fernando Camacho es por el fraude. Además, el fraude inventado para darle a una persona que tiene muy pocas luces, como es Lidia Patti, Modesto. Entonces, mira este contrasentido tan feo, tan carente de todo tipo de sentimiento. ¿Cómo pueden estar esas personas que dicen luchar por los derechos humanos en una entidad de esas características? Sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el Tribunal Electoral le adjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional. Marinela, sí, te decía, escúchame, hablando de derechos humanos, al CIDH habría que decirle que la OEA tuvo que sacar un escrito para decirle que no había cómo digamos, cubrir este fraude monumental que se cometió, y tuvo que salir la OEA a desmentirlo de que sí hubo fraude. Claro. Entonces, que lea eso, la CIDH, que lea ese informe de la OEA. Su propio informe, su propio... Claro, tienes toda la razón, es su propio informe. Causa hilaridad, causa risa. Estos son unos payasos, lamentablemente. Podríamos tratarlos con afecto, con cariño, por el título que ostentan, trabajadores de los derechos humanos, pero nos demuestran cada día que no son nada más que unos zánganos, que están engañando a la gente, que le venden humo. Yo le digo, Modesto, y que le quede bien claro a la opinión pública, y usted ayúdeme a repetirlo en todas las formas posibles, que primero, en Bolivia hubo una auditoría sobre el fraude. Evo Morales la convocó sin ser parte del Tribunal Electoral, claro, usurpando funciones. Los retó a los de la OEA que firmen un documento vinculante. Y después aparecen que fue golpe, cuando ya todo, incluso parlamentarios han declarado que Evo Morales les ha exigido la renuncia a todos para generar un vacío de poder, que entren otras personas al poder y después ellos puedan retornar y endilgarle todos los delitos que habían cometido en las décadas que les tocó gobernar. Son así de sinvergüenzas. ¿Cómo puede ser posible que encima 2 senadoras estadounidenses exijan que se haga una auditoría a la auditoría del fraude? Ahí, de acuerdo a muchas fuentes y sin necesidad de tener fuentes también, míralos, piensa mal y acertarás, te digo. ¿Cómo puede ser posible que Héctor Arce Saconeta, que vive a costilla del Estado, que antes no tenía absolutamente nada, ni siquiera mérito para optar a un cargo, resulta que
Él es el que agarra y de acuerdo a algunas versiones les paga, recibe, es decir, entrega sobornos para que las senadoras puedan cuestionar esa auditoría. Pero resulta que el gobierno cómplice de Joe Biden aprueba hasta presupuesto para hacerle una auditoría a la auditoría del fraude. Y escarban todo lo que pueden y no pueden tirar atrás la auditoría del fraude, que está clara, que se ve cómo han escamoteado la elección, cómo han dado un golpe a la democracia, cómo han robado votos, cómo han manipulado todo. Y ahora, sobre ese hecho, tejen un proceso a varios militares, policías, a la propia Yanine Áñez, que se llama Golpe 1, y la utilizan a una persona que da mucha pena por la extrema ignorancia que tiene, por la falta de valores que tiene, porque Lidia Patti es una persona ignorante. Entonces, ¿cómo pueden aprovecharse de una persona ignorante para que ella meta un proceso? Y como había falta de pruebas, Modesto, resulta que Andrónico Rodríguez, el sobrino del que asesinó a los esposos Andrade, resulta que él mete el segundo proceso, Golpe 2. Entonces, como este no funciona, pueden cerrar, como si a las personas las pudieras juzgar y perseguir eternamente. Él ya ha estado 1/3 de la condena máxima que puede recibir por esos delitos. No puede ser posible que haya tanto descaro. Yo manifiesto mi repudio a la OEA, a Luis Almagro, a todos esos comisionados, vividores, sirvientes de las transnacionales que deberían condolerse de verdad por los derechos humanos de la gente. Reitero, no concatene con lo que piensa o la línea a la que pertenece el señor Camacho. Simplemente este tema es absolutamente injusto y eso no lo podemos permitir. A ver, Marinela, yo no soy abogado, pero con sentido común, cualquier abogado, si tiene un abogado, Luis Fernando Camacho, que le responda con un escrito, explíqueme la decisión que tomó en la auditoría que hizo la OEA, respóndame qué quiere decir eso, cómo me explican ustedes el fraude que están acá firmándolo. Claro, ustedes. Lo que le han respondido, Modesto, porque él ha solicitado medidas cautelares. ¿Qué significan las medidas cautelares? Es una solicitud extrema cuando está en peligro la vida, la seguridad de él y de su propia familia. O sea, no puede ser posible bajo ninguna circunstancia que se lo nieguen, porque sin haber recibido una condena ejecutoriada, él está purgando una pena en una cárcel de máxima seguridad. Entonces, estos comisionados de la OEA son una broma de mal gusto. ¿Cómo puede ser posible? Y reitero para todos, puede tratarse de una persona del masismo, puede tratarse de una persona de color verde, rojo, no me interesa. Yo simplemente defiendo el tema de los derechos humanos, defiendo todo lo que corresponde en ley, pero no puede ser posible que una entidad como la OEA diga que no está en riesgo su vida. ¿Cómo no va a estar en riesgo su vida? Primero, está enfermo. Se nota claramente lo demacrado de su rostro. Quieren zafar indicando que consume algo. Peor todavía. Razón suficiente para sacarlo. Así que a Luis Almagro y a todos esos comisionados necesitan darle una explicación al país, porque no puede ser posible que vivan de los países, a expensa de los países, y simplemente estén trabajando para grandes transnacionales que quieren ignorantes en el poder. Y definitivamente decimos no a la impunidad. No a la impunidad de la corrupción, no a la impunidad
de las violaciones de derechos humanos, no a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Y nosotros iremos y trabajaremos tanto como sea necesario para asegurar esa justicia. Porque los ignorantes les permiten todo. Trafican cocaína, trafican minerales, trafican armas con bandera boliviana, hacen lo que les da la gana en esta tierra sin ley. A propósito, ese es el nombre de la película que estaba programando sacar, pero tristemente mi productor nos abandonó, le dio COVID, porque realmente Bolivia es una tierra sin ley, mi querido Modesto. Vos la nombraste a Lidia Patti. Sí, la nombré a Lidia Patti. Que en periodismo la fuente, no, yo no soy periodista, soy comunicador. La fuente no se devela. Pero yo te voy a comentar que no te sorprenda a vos si Lidia Patti viene como vicecónsul a La Plata, acá a Buenos Aires. Nada raro, porque cometen delitos y es el destino la diplomacia. Bueno, y te quiero comentar lo siguiente. Te voy a hacer llegar un documento, porque antes tengo que consultarlo, que hay un predio que se compró acá en Buenos Aires para hacer el consulado general de Bolivia, propio, con cifras y todo, y quien lo compró fue Sixto Valdés Cueto, ¿ya? Y que hoy, no sé por qué, los diputados o senadores de la oposición, si son de la oposición, no le dicen al canciller que está haciendo todavía viviendo el consulado de Bolivia en la estación 11 de Prestado, que hace años, no estoy hablando de 6 meses o un año. Estoy hablando que el predio se compró en el 2018, estamos en el 2005 años pasaron. ¿Ya? Así que, lamentablemente, bueno, es lo que está pasando en Bolivia, Marianela, en serio, la verdad es preocupante. Todas las veces que te saco, nunca una alegría, nunca una noticia buena, que la justicia está coartada o tiene un color político opuesto, o los narcotraficantes son tan poderosos que realmente se han metido, digamos, en todas las estructuras de un país. Le prometo difundir más amor para la audiencia. Y por lo menos un poquito, ¿viste? Estamos con la inflación difícil acá, que la plata no la quieren recibir, va a Bolivia y dice, no, esto no sirve, tómatela. Te vas a Paraguay, tampoco nos quieren, vamos a Uruguay, tampoco nos quieren. Entonces algo, ¿viste? Para algo más alegre para nosotros, ¿viste? Entonces, Marianela, la verdad, situación difícil que está viviendo Bolivia, y no es de mi... ¿Cómo te podría decir? Uno, cuando vos hablas de Luis Fernando Camacho... ¿No es santo de tu devoción, quieres decir? Sí, exactamente. Pero ¿sabes qué pasa? Uno va por persona y por el ser humano. Es que no defiendes personas, tú defiendes lo que es correcto. El derecho. Exactamente, estás defendiendo los derechos de una persona. Claro, indiferente lo que sea o represente, claro. Luis Fernando Camacho... Es uno, gobernador electo de Santa Cruz, que podía haber salido con muchos más votos de los que salió, pero le hicieron trampa. ¿Pactó o no pactó? No lo sé. Pero hoy está purgando una pena sin condena, sin sentencia ejecutoriada, y lo peor de lo peor, se nota en su semblante, se nota en toda su estructura física que la persona no está bien. Llámese lo que se llame, su mal, no me interesa. El problema acá es la acción de la OEA. Las medidas cautelares van para resguardar su vida, porque está en peligro su vida. ¿Y cuál es el bien más preciado en la Constitución? El bien más preciado es la vida. Y no puede ser posible que sea ese organismo de fachada el que le dé una bofetada en lugar de darle un respaldo que sí lo necesita, y no solo él, toda su familia, porque vea cómo agreden a Santa Cruz, vea cómo detienen, vea cómo no hay justicia en Bolivia, vea cómo la gente sale
sale a reclamar por el censo y comienzan a detenerlos. Si es una cuestión legítima, es una cuestión legal, está en la ley. No se puede detener a la gente, inventarle procesos por reclamar la ley. Estos se están jugando el todo por el todo para el próximo fraude del 2025 y eso no es correcto. Y este organismo que vela por dos cosas fundamentales, podemos decir tres o más, ya. Uno, derechos humanos. Dos, democracia. Tres, libertad de expresión. ¿Dónde está todo aquello? ¿Para qué sirven? Explíqueme, Modesto, ¿para qué sirven? O sea que... Es que, Marinela, yo tengo que comprender, escúchame, yo tengo que comprender que la OEA y la CIDH tienen distintas varas de medida para medir a las personas. Depende de la cara, te miden con una medida diferente, y porque si no, ¿cómo se explica? Escucha bien lo que te voy a decir. ¿Cómo se explica? Evo Morales leyó su renuncia. Leyó su renuncia en rueda de prensa el 2019. ¿Ya? Y te digo más. Cuando los audios salían de sedición, cercar la paz, ¿eso qué es? ¿La justicia qué hace ahí? Pregunto. Cerraron el caso. Serio, ¿cómo? Cerraron el caso. Bueno, o sea, entonces, ¿cómo comprendes? ¿Cómo se mide a uno y cómo se mide al otro? La única respuesta, Modesto, es que son cómplices. Son cómplices, no hay otra. Son cómplices del narcoestado, así de claro. Porque no tenemos que analizar más profundo. Yo vuelvo a repetir, no tenemos que analizar más profundo. Discúlpeme que le corte un poquito. Quiero terminar esta idea. Uno, se hizo una auditoría al fraude. La OEA sacó un informe que hubo fraude. Lo ratificó. ¿Y cómo puede ser posible que en Bolivia se procese a la gente, se la detenga por el fraude? Fraude 1, o que es golpe 1 y golpe 2. O sea, en lugar de golpe, de fraude, lo disfrazan con golpe. ¿Cómo comprendes eso? Yo creo que, mira, yo tengo que pensar que sinceramente esos organismos están de más. Porque sacás un informe por un fraude y ahora cerrás un caso por golpe. ¿Cómo salvás tu primer informe? El del fraude. Claro, ahí está el meollo del asunto. Suficiente que el hombre esté detenido ilegalmente, preventivamente. Si ya hay una auditoría que ha demostrado el fraude colosal, ¿cómo se puede hablar de golpe? Si el mismo Arce Catacora ha hablado de sucesión constitucional públicamente, aunque hoy varíe su discurso, el mismo Jorge Richter ha hablado de sucesión constitucional, aunque hoy varíe su discurso. Hay audios, hay videos. Claro, hay videos en abundancia. Y lo mismo, todos aquellos que han declarado, incluidos estos dos parlamentarios que han dicho que los han obligado a renunciar para inventar la tramoya del fraude. Entonces, ¿qué más se quiere? Entonces, esto pone en evidencia la total dictadura que hay en Bolivia, pero esa no es novedad, no vamos a descubrir el agua tibia, en absoluta, en confirmada complicidad con la OEA, con Luis Almagro, que nos quiso llevar a la segunda vuelta, pero que no podía tapar el sol con un dedo porque el fraude salía por todos lados, ¿no? Entonces, esta es la verdad de Modesto. Indigna pero esta no situación. Que Almagro estaba bailando en el Chapare. Por supuesto, y hemos denunciado varias veces en su programa. Almagro, González, todos los comunistas que han estado. Acuérdese que Almagro ha sido diplomático en Irán, está casado en Irán, tiene un hijo nacido en Irán. O sea, obviamente esto despierta todas las suspicacias cuando vienen a hacer acuerdos con un país
que obviamente a nosotros no nos sirve absolutamente de nada, no nos une absolutamente nada, solo pone en evidencia la complicidad con el narcotráfico, como Michael Levine decía en La Gran Mentira Blanca, un ex agente de la DEA que escribió un libro que se llama La Gran Mentira Blanca, si lo pueden ubicar, Michael Levine. Sí. Él decía: es una farsa la lucha contra el narcotráfico. La DEA detiene y la CIA libera a los narcotraficantes. Así que el tema de Marcé, de todos los narcos, son víctimas también de todos estos extorsionadores. ¿Ah? Que no nos vengan con cuentos. Acá, sí, efectivamente hay gente que está en el tráfico ilícito de drogas, pero yo no sé cuáles son los más peligrosos, si los traficantes o los políticos corruptos que los extorsionan, que los manipulan, que les sacan dinero. Esta es la realidad. Y con toda certeza Marcet no está en Brasil. Marcet continúa en Bolivia bajo la protección del narcoestado. Si no tuviera dinero, después del primer pago, como hizo Belaúnde, que es otro tema, el peruano Belaúnde, le sacaron dinero, lo extorsionaron y de todos modos hicieron en la frontera un gran acto y lo traicionaron, lo entregaron al Perú. Yo le pido que exijan que extraditen a esos 7 narcos que están en el Chapare. Por supuesto que no lo van a hacer, porque ellos son unos vividores. Sus víctimas, los narcos, viven de la extorsión, del volteo, y esto es muy triste. O sea, a la mexicaneada. Claro. Yo te pido disculpas, estoy totalmente resfriada, congestionada. Entiendo, sí. Marinela, tu informe excelente, te dejo que descanses y que te cuides, y por supuesto para el próximo viernes estaremos en contacto, así que te mando un abrazo grande como siempre, a vos, a todo tu equipo, y gracias por estos minutos. Y yo le mando también un fuerte abrazo a la gente, energía, todas las cosas que hagan con amor, que sientan realmente en el alma que puedan ser posibles, con buenas energías se van a hacer posibles. La principal lucha no está en lo que hagamos por fuera, sino también en lo que hagamos por dentro, en nuestro yo individual, querido Modesto. Así que un abrazo a nuestro querido Diego, a usted, Modesto, y a toda esa hermosa audiencia. ¿Ah? Gracias, querido Dieguito. Gracias, Dieguito. Un fuerte abrazo.